Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Cuando nosotros realizábamos un análisis de las primeras temáticas, nosotros veíamos que a lo largo de la historia de la responsabilidad hay un elemento que surge en el derecho romano, ¿no? Concretamente en el derecho de Justiniano, en el derecho que se desarrolla en la etapa de Justiniano, estableciéndose que para que una persona sea responsable se requiere de la culpa de la misma. Es decir, que la persona haya podido prever y haya podido evitar los daños que ha generado, ¿no? Una persona es culpable siempre y cuando pudo prever y evitar el daño y aún así no lo hizo, ¿no? Eh, Como nosotros hemos visto con la ley de las 12 tablas, la lex Aquilia, en un principio no importaba la culpa, ¿no? En un principio las personas eran responsables solo solo por haber generado un daño a alguien, ¿no? Si generaban el daño a una persona, entonces eran responsables. Estamos hablando de la responsabilidad civil, claro está. Pero estimados estudiantes, reitero, la historia de la responsabilidad es cambiante, como hemos podido ver. Y desde el derecho en la época de Justiniano, posteriormente el Código Civil francés de 1804, van estableciendo como un requisito para que las personas sean responsables el hecho de que las mismas sean culpables. Es decir, que las personas no podrían ser responsables si no existe culpa que se le pueda atribuir. ¿No ve? Entonces esto significa que habría que realizar un análisis de la persona, del sujeto, para ver si efectivamente podría hacerse responsable por los hechos dañosos que hubiese generado. Es así, estimados estudiantes, que la culpa se ha constituido en un requisito necesario, ¿no? Al menos en el sistema de responsabilidad penal y en el sistema de responsabilidad civil subjetiva. Si nosotros revisamos la responsabilidad civil objetiva, una persona va a ser responsable por más que no haya previsto, por más que no haya sido previsto, por más que haya sido inevitable el daño, termina siendo responsable, ¿no? Porque lo que importa es el daño. Si hay daño y hay nexo de causalidad, habría responsabilidad. Pero eso ya lo vamos a ir analizando con posterioridad. Nosotros en esta clase vamos a analizar una primera parte de lo que es la culpa. La culpa, reitero, se ha constituido en un requisito, ¿no? En uno de los elementos de la responsabilidad civil subjetiva y también en un requisito para que una persona sea penalmente responsable. Si una persona, en estos sistemas al menos, si una persona no es culpable, si no se demuestra que la persona ha incurrido en culpa, entonces, estimados estudiantes, no será responsable, al menos para estos sistemas, ¿no? Si, por ejemplo, si por ejemplo, una persona, supongamos, ¿no? Supongamos que yo estoy trapeando el piso de mi casa, un piso de, bueno, el piso en un lugar público. Estoy trapeando el piso en un lugar público, me contratan para hacerlo y yo preveo que cualquiera pudiera caerse en esa situación, en este piso resbaloso. Yo lo que hago es, bueno, a ver, si es posible que la gente se caiga en este piso resbaloso. Entonces, voy a poner un letrero, digo, ¿no? Pongo un letrero de que las personas no pasen, para que las personas no pasen en ese lugar. Entonces, ¿qué va a pasar en esa circunstancia? En esa circunstancia yo he previsto en primer lugar y en segundo lugar he procurado evitarlo. He puesto, ¿cómo diríamos? Mi diligencia
en evitar que las personas puedan resbalarse. Pero si aún así una persona va y termina resbalándose, estamos ante una situación, si se dan cuenta, que es imprevisible e inevitable. ¿Por qué? Si hay un letrero, es imprevisible que las personas pasen por ahí, ¿no? O sea, uno no puede prever que las personas pasen en un lugar donde dice que no pasen porque está el piso mojado. Y es inevitable porque la persona de todos modos va a pasar ahí. ¿No ve? Pasa ahí y bueno, uno ya no puede evitar ese aspecto porque es voluntad ajena. Entonces, en ese caso, no habrá culpa si se dan cuenta. La responsabilidad, al menos en la mayoría de los, ¿cómo diríamos? De los estudios doctrinarios, requiere de al menos 4 elementos. El primero de ellos es el daño, que nosotros lo vamos a analizar en la siguiente clase o bueno, en posteriores clases. También estará la antijuridicidad del hecho. Tendremos también que tener un nexo de causalidad y finalmente tendremos que tener factores de atribución. Dentro de los factores de atribución, estimados estudiantes, se encuentra la culpa, ¿no? El factor de atribución básicamente es el motivo por el cual se le atribuye a alguien la responsabilidad. Y en el sistema de responsabilidad civil subjetiva, se le atribuye la responsabilidad a las personas porque las mismas han podido prever y evitar el daño, ¿no? Es decir, porque las mismas han incurrido en culpa. Entonces, uno de los factores de atribución es la culpa. Y la culpa va a ser el justificativo para que alguien sea responsable, reitero, una vez más, en el sistema de responsabilidad civil subjetiva. Entonces, analicemos qué es la culpa. Es necesario que nosotros analicemos este tema y que comprendamos lo que es la culpa. Es importante analizar qué es la culpa porque para empezar es uno de los temas más complejos del derecho. El mismo forma parte de ideologías, consideraciones filosóficas, éticas y religiosas, y el problema en el derecho es darle un sentido jurídico a lo que es la culpa, ¿no? Porque, bueno, religiosamente uno será culpable de haber cometido un pecado, pero eso no necesariamente podría llevar a, bueno, uno podría mentir, ¿no? Por ejemplo, que al final termina siendo pecado, pero eso no necesariamente lo hace culpable dentro de un sistema de responsabilidad dentro de la rama jurídica, ¿verdad? Entonces, estimados estudiantes, debemos delimitar todos esos prejuicios que hay sobre la culpa y acercarnos más y más al concepto de responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Varios temas de responsabilidad continúan hoy en día influidos por la imputación moral, por lo que no pierde vigencia. La culpa todavía tiene relación entonces con la moralidad. Eso no podemos desconocerlo. Es un reproche que se realiza a las personas por el hecho de haber incurrido al menos en imprudencia o en negligencia. En el derecho cobra trascendencia en el derecho civil, como habíamos dicho, en los sistemas de responsabilidad civil subjetiva, en el derecho penal y también en el derecho administrativo. Aproximemos entonces todo esto, toda esta exposición al concepto de culpa, ¿no? La indemnización de los daños en materia civil exige no solo la causalidad, es decir, no solo que uno sea causante del daño, ¿me entienden? Uno no es responsable solo por causar el daño, sino que también requiere un elemento que es el de la culpa, ¿no? Exige no solo una relación de causalidad en sistemas de responsabilidad subjetiva o sancionatorios, nos dice entonces el material. Estos sistemas requieren de una imputación subjetiva, en muchos casos enlazando el hecho con la personalidad del autor. Entonces lo que se analiza es si el autor efectivamente, si al autor efectivamente se le puede reprochar las consecuencias de un acto, ¿no? Eso es algo importante, pero en mérito, claro, está a su actitud, a la previsibilidad, es decir, a que él podía prever y que podía evitar esos daños. Es diferente entonces la culpa a ser causante, ¿no? Ser causante implica que uno
que uno ha generado, digámoslo así, el daño. Pero uno puede generar el daño sin necesidad de ser culpable, es decir, sin que se le pueda reprochar los daños generados. Eh, Imaginemos a un médico, ¿no? Un médico tiene que realizar una cirugía. El médico cumple con todos los protocolos para realizar la misma, advirtiendo que la cirugía es sumamente riesgosa para el paciente, ¿no? Pasa muchas veces, claro que sí. De hecho, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay casos de intubación, ¿no? Por el COVID, ¿no ve? Entonces, esto, estimados estudiantes, ¿genera un daño, sí o no? La intubación genera daños, ¿no? Va a generar daños físicos a las personas. Eso es ser causante, ¿no? El médico al intubar a una persona va a ser causante de ciertos daños, porque incluso hay un coma inducido, ¿no ve? Como ustedes tal vez allá uno cuando se va informando ve y bueno, se impresiona, pero bueno, son técnicas de la medicina. Entonces, es causante, pero no es culpable si se dan cuenta. Es decir, al intubar a la persona, el médico no se le puede reprochar al médico que esté realizando algo inevitable, ¿no? Bueno, algo evitable, mejor dicho. Es decir, el médico no tenía de otra opción, era inevitable realizar eso para poder salvar la vida de una persona. ¿No ve? Entonces, estimado, y era imprevisible, había que analizar también eso en los casos concretos, ¿no? Entonces, este médico que cumple con todos los protocolos, que cumple con toda la técnica, no va a ser culpable, ¿no ve? No va a ser culpable del daño que ocasione, porque en ese caso el daño era inevitable. De esta manera, existe entonces implícito un reproche para el autor que no hizo lo necesario para evitar el daño. De hecho, en el caso del médico, no sé si sea tan válido también ese ejemplo, ¿no? En realidad, lo que está haciendo el médico es salvar un bien mayor. Eh, pero bueno, ya vamos a analizar eso con más detalle. Hay personas también que son causantes de daños sin ser culpables de los mismos, ¿no? Son causantes entonces de los daños sin necesariamente ser causantes de los mismos. Ejemplifiquemos, a ver, soy culpable, pero, digo, soy causante, pero no soy culpable. Imaginemos, a ver, cierta circunstancia. Imaginemos el caso de un conductor de automóvil que, que al ver el semáforo en verde, bueno, está yendo a una velocidad normal, pero se atraviesa un peatón. ¿No ve? Si se dan cuenta, en este caso estamos ante una circunstancia por la cual el agente del daño, bueno, el que ha generado el daño, en este caso que sería el conductor, es causante, ¿verdad? Del daño, causa, porque es la causa de ese daño que se ha generado. Pero ¿será culpable del daño en este caso? No, porque era imprevisible que uno no se iba a dar cuenta, era imprevisible que una persona se lance, ¿no? Hacia la vía por la cual transitaba, mucho más por el hecho de que el semáforo estaba en verde, ¿no? Entonces era imprevisible que una persona pase a la acera del frente en esa circunstancia y era inevitable, sí, era inevitable en este caso, ¿por qué? Porque ya estaba yendo a determinada velocidad, ¿no? Y ustedes saben que incluso frenando en a cierta velocidad, de todos modos vas avanzando, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, este sería un ejemplo en el cual nosotros distinguimos la causa de la culpabilidad. No es lo mismo ser causante de algo que ser culpable por algo. Al menos jurídicamente tenemos que distinguir también esto, ¿no? Es así que la culpabilidad entonces implica un conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad de la persona por una conducta antijurídica. La misma se encuentra compuesta por el dolo y la culpa. Entonces, como decíamos, existe un reproche para el autor que no hizo lo necesario para evitar el daño. Es así que
culpabilidad, habíamos manifestado también y reiteramos, implica un conjunto de presupuestos que fundamentan la responsabilidad de la persona por una conducta antijurídica. La misma se encuentra compuesta por dolo y culpa. A ver, la culpa, estimados estudiantes, se refiere a la posibilidad de prever y evitar, ¿no? En el sentido amplio. En un sentido restringido, la culpa solo es imprudencia, por si acaso. Porque la culpa en general tiene dos formas en las que se presenta. En forma del dolo, es decir, la intención de generar ese daño, y la culpa, que también sería la impericia, que sería esto que vamos a ver en un instante más, ¿no? La culpa en un sentido más restringido implica lo siguiente. Según Fernando Inestrosa, la culpa implicaría una omisión de cuidado, una falta de diligencia, un defecto de atención, impericia o temeridad, comportamiento que lleva a ocasionar el daño sin que la gente lo haya querido, ¿ya? Entonces, muchas veces puede ser que la gente no lo haya querido, pero eran elementos, o bueno, era un daño que podía preverse y que podía evitarse, ¿no? Pese a que no quieras, muchas veces es previsible y evitable el daño. El mismo ejemplo que dábamos hace un instante, ¿no? Quemar el arroz, ¿es previsible y es evitable? Sí, ese daño es previsible y ese daño es evitable. ¿No querías quemar el arroz? Claro que no querías, pero era previsible y era evitable, entonces se te puede reprochar las consecuencias de ese daño que has generado. ¿No ve? La culpa podemos entenderla desde dos ámbitos al menos importantes. La culpa puede ser culpa penal o culpa civil. La culpa penal es un poco más, va a analizar al sujeto de manera concreta, ¿no? Indaga entonces el estado de conciencia en el que obró la persona. Lo que busca la responsabilidad penal es establecer si la persona efectivamente quería generar ese daño, ¿no? O podía, vamos a ver que hay una menor cantidad, o bueno, ustedes van a analizar ya cuando vean la materia de penal, que la mayoría de los delitos, para ser, la mayoría de los hechos jurídicos para ser delitos, requieren de dolo. Van a ver ustedes eso cuando analicen penal. La mayoría de los tipos penales establecidos en el Código Penal son dolosos, es decir, que exigen que la persona lo haga con la intención de cometer, ¿no ve? O mínimamente comprenda que podría haber desatado ese delito, desarrollado ese delito. Entonces, existe sanción penal cuando el agente obró con una intención maliciosa, usualmente, o que no previó los resultados que debió contemplar y evitar. Pero esto tiene que ser expreso, ¿ya? Vamos a ver en un instante más a qué nos referimos con eso. También se sanciona la imprudencia en el impedimento del daño. A veces, en materia penal, se sanciona la imprudencia, es decir, la denominada culpa, ¿no? Por ejemplo, el homicidio culposo, ¿no? Alguien que ha matado a otra persona, pero no lo ha hecho con la intención necesariamente de hacerlo. En estos casos, por ejemplo, tiene que estar específicamente establecido en la norma eso. Entonces hay examen de actuación, volición y finalidades. En materia penal se analiza todo esto, cómo ha actuado la persona, cuál era su voluntad y cuál era la finalidad que perseguía. La culpa penal se va a caracterizar entonces por hacer un análisis inconcreto de la persona que ha cometido el delito, digámoslo así. ¿No ve? Analiza concretamente a la persona. Pero la culpa civil es diferente. La culpa civil tiene algunas peculiaridades. El punto cardinal de la culpa civil no es el agente del daño, sino la reparación del daño. Lo más importante en la responsabilidad civil entonces es reparar ese daño que se ha generado. El daño debe ser resarcible. El perjuicio resulta entonces más importante. El análisis de la conducta del sujeto en materia civil es diferente. ¿Por qué? Porque si bien en materia penal analizábamos si el delincuente o la persona que ha cometido el delito concretamente lo ha hecho intencionalmente, en materia civil ya no analizamos concretamente a la persona, sino que la comparamos con un sujeto común y corriente.
En materia civil, para que alguien sea culpable, se lo compara con un sujeto ideal que se llama el bonus pater familias o buen padre de familia, o también se le denomina en otros ordenamientos jurídicos el hombre razonable, ¿ya? La pregunta sería para determinar si alguien sería responsable es, una persona común y corriente, una persona razonable, un buen padre de familia, ¿hubiese obrado de esa manera? Si la respuesta es que sí, o sea, que pese a todo el buen padre de familia no hubiese podido evitar ese daño, entonces la persona no es culpable, ¿no? Pero si la respuesta es no, un buen padre de familia hubiese previsto ese daño y hubiese evitado ese daño, entonces estamos ante la culpa civil. Si se dan cuenta es diferente, ¿no? Cómo se analiza la culpa penal y cómo se analiza la culpa civil. En la culpa penal analizamos a la gente del daño directamente, ¿no? Analizamos a quien ha cometido el delito de manera directa y vemos si efectivamente esta persona puede ser considerada culpable. Decimos, bueno, ¿lo ha hecho con intención? A ver, analizaremos. En cambio, en materia civil, en la culpa civil, lo que hacemos nosotros es analizar y comparar con un sujeto ideal, con un sujeto razonable. ¿Ya? Puede ser, esta culpa puede ser contractual o extracontractual, ¿no? Según surja de los contratos o según surja de la ruptura del principio general de no hacer daño al otro, ¿no? Bastando en la culpa contractual, basta con demostrar el incumplimiento del contrato. Pero en la culpa extracontractual estamos ante un problema más grande, ¿no? Porque la culpa extracontractual se basa en un principio que es no hagas daño al otro, pero ¿qué daños deberían generar responsabilidad? Entonces ahí tenemos que imaginarnos, reitero, tenemos que hacer ese ejercicio racional de decir, a ver, una persona razonable hubiese previsto esto, hubiese evitado esto. Si es así, si es que podía evitarlo y podía preverlo y aún así el agente del daño no lo ha hecho, entonces es culpable. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso que decíamos, ¿no? Dos automóviles chocan, uno avanza cuando está en rojo y el otro avanza cuando está en verde. Chocan los dos automóviles. En este caso, hay que analizar quién es el culpable de todo esto, ¿no? El culpable sería el conductor del automóvil que avanza en rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona razonable, para empezar, no avanzaría en rojo. ¿Por qué? Porque ¿es evitable el daño? Claro que sí. Sencillamente no tenía que avanzar, ¿no? Y era previsible, claro, también, porque sencillamente las normas de tránsito tienden a buscar justamente evitar este tipo de daños, ¿no? Entonces, hay que realizar, como pueden ver, un análisis minucioso de la persona para ver si efectivamente la misma es culpable de un daño que ha generado. A ver, analicemos el dolo y la culpa en la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal, nosotros podemos mencionar los artículos 14 y 15 del Código Penal. Y estos nos van a aclarar qué se entiende por cada uno de ellos. El dolo en materia penal nos dice, bueno, se va a referir a aquel acto, bueno, no al acto, se va a referir a aquella intención que uno tiene al realizar el acto. Así el artículo 14 nos establece textualmente, actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad, es decir, teniendo conocimiento que lo está haciendo efectivamente y además que lo haga voluntariamente. Son dos elementos del dolo que van a analizarlos mejor en materia penal. Un elemento cognitivo, es decir, conocer que está haciendo, que está cometiendo el delito, que está subsumiendo o que sabe al menos que esto podría ser un delito, y aún así lo hace voluntariamente, ¿no? Su voluntad le hace cometerlo. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente su posible realización y acepte esa posibilidad. Entonces basta con que el autor lo considere posible para que el hecho sea doloso. En estos casos estamos pues ante un dolo directo o un dolo circunstancial. Eso ya lo van a analizar en su momento. También tenemos la culpa, ¿no?
Y el Código Penal nos dice que actúa culposamente quien no observa el cuidado que está obligado conforme a las condiciones y con circunstancias personales. Aquí está una diferencia importantísima con la culpa civil, ¿ya? La culpa civil, como han visto, implica que una persona tenga que tener la diligencia de un buen padre de familia, ¿no ve? Es decir, que se analice, se compare a la persona con una persona razonable, ideal, ¿no ve? Pero en materia penal nos está diciendo que hay que analizar la actitud de la persona conforme a las circunstancias y condiciones personales, ¿no ve? Hay que analizar a la persona misma, ¿no? Y esta persona, según esas circunstancias y condiciones personales, bueno, tendrá que analizársela o, bueno, y será culpable cuando no toma conciencia que realiza el tipo penal y cuando tiene como posible la realización del tipo penal, pero aún así realiza el hecho confiando en que no va a generarse ese daño, ¿no? Entonces, el dolo y la culpa, estimados estudiantes, en materia penal, implican un análisis más personal, ¿no? Más personal. Se analizan las circunstancias, las circunstancias y condiciones personales de de la persona a la que se le pretende atribuir las consecuencias de este sistema, ¿no? De responsabilidad penal. En, en la responsabilidad extracontractual también nosotros tenemos la figura del dolo y la culpa. Esto ya en materia civil, ¿no? Carlos Morales Guillén establece la siguiente distinción, cito textual. El dolo, nos dice Carlos Morales Guillén, como forma de culpabilidad, ha de entenderse ante todo en sus dos vertientes. Genéricamente, te dice, genéricamente como maquinación, engaño, fraude o artificio, el reverso de la buena fe. En materia civil, entonces, nosotros encontramos que el dolo es un conjunto de engaños, artificios que puedan hacer, que puedan dañar a otro, ¿no? Y B, específicamente, como la actuación consciente encaminada a producir antijurídicamente un daño a otro. Concepto en el que principalmente ha de entenderse invocado por la regla del artículo 984. Tiene que haber entonces ese animus de praedandi. Pero en materia civil, estimados estudiantes, no es necesario probar el dolo. Ojo, basta con que exista la culpa. Basta con que exista la culpa, es decir, la imprudencia, la negligencia, para que uno sea responsable. ¿Ya? La culpa en el concepto doctrinal contemporáneo, nos dice Carlos Morales Guillén, y en función del sentido del artículo 984 en examen, sería la falta de previsión de un resultado determinado antijurídicamente, la dejación del cuidado exigible que determina una conducta causante del daño, la inobservancia de un determinado deber de cautela que exige el actuar humano, como el obrar imprudentemente al dejar de observar la cautela exigible en el tráfico. Como pueden ver, la culpa en materia civil, y concretamente en materia civil extracontractual, nos dice que tenemos que analizar la cautela que se exige en el actuar humano. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo a esa figura ideal, ¿no ve? A esa figura ideal del bonus pater familias, a ese modelo ideal con el cual vamos a comparar la conducta del agente del daño. Entonces es una diferencia importante. Para ir concluyendo con nuestra explicación del día de hoy y poder entrar ya a esto de las consultas, ya que he visto algunas consultas en el chat, veamos la diferencia entre la culpa contractual y extracontractual. Ustedes van a analizar un poco más de la culpa contractual cuando vean la materia de obligaciones y cuando vean la materia de contratos. Nosotros aquí les vamos a dar entonces las perspectivas generales. ¿Ve? La jurisprudencia que ha emanado de la Corte Suprema nos ayuda a entender esta distinción. Mientras la culpa contractual consiste en el incumplimiento de la obligación a que se está sujeto por el contrato, la extracontractual consiste en causar un perjuicio a otro, ya sea por maldad o intención de dañar, o por la simple falta de precauciones que la prudencia debe inspirar a un hombre diligente. En materia contractual, estimados estudiantes, es más fácil establecer cuándo uno es culpable.
Porque una persona razonable siempre va a cumplir sus obligaciones, ¿no ve? Una persona común y corriente siempre va a cumplir las obligaciones a las que se compromete mediante un contrato. Si yo compro un automóvil, si un ciudadano común y corriente compra un automóvil, sabe que su obligación es pagar el precio, ¿no ve? Si una persona vende un automóvil, sabe que su obligación es entregar el automóvil. Entonces, cuando hay una relación contractual, es más fácil determinar cuándo alguien es culpable, porque el solo hecho de incumplir esa obligación ya implica que hay culpa, ¿no? Si no ha pagado el precio, ya es culpable. Ya se le puede reprochar eso. Si es que si es que no ha entregado el automóvil, si es que no ha entregado el terreno, etcétera, ya es culpable, ¿no? Pero el problema se da en materia extracontractual, reitero, porque en materia extracontractual cualquier suceso de la vida puede generar un daño, ¿no? Y puede hacer responsable a la gente del daño. Además que puede hacerte responsable ante personas que ni siquiera conoces, ¿no? Mientras estás estacionando tu automóvil, puedes arrollar mercadería de una persona, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo, y mercadería de una persona que ni conoces. Entonces puedes hacerte responsable ante alguien que ni siquiera conoces. Puede ser algo, puede ser cualquier conducta que se dé en la vida cotidiana la que genere daño y la que pueda generar posteriormente la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la culpa es un elemento importante, al menos dentro de los sistemas de responsabilidad civil subjetiva, porque el sujeto para ser responsable tiene que ser culpable. Primer requisito. Es solo un requisito, ¿no ve? Solo un requisito. Tienen que concurrir otros más para que sea responsable y recién para que se le atribuyan las consecuencias jurídicas. Hasta acá entonces nuestra primera explicación sobre el tema de la culpa. Espero que les haya gustado. Como se habrán dado cuenta, hacer que alguien sea responsable, hacer que alguien tenga cárcel o hacer que alguien tenga que reparar los daños y pagar la indemnización de daños y perjuicios, no es tan simple, ¿no? No es tan simple como demostrar que la misma haya sido simplemente la causante. No basta que sea causante, tiene que ser culpable, ¿no ve? En estos sistemas, exceptuando el sistema de responsabilidad civil objetiva, que vamos a analizarlo también con posterioridad. Muchas gracias. Hasta aquí entonces nuestra grabación del día de hoy. En un momento más pasamos a desarrollar algunas dudas que ustedes tengan. Siéntanse libres de opinar lo que ustedes vean necesario para que así podamos llevar de la mejor manera nuestra clase. Gracias nuevamente.